Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa. Vamos a la línea telefónica. Ya está en la misma el doctor Antonio Gómez Reina con su colaboración de esta semana. Doctor, muy buenos días. Qué gusto saludarlo. Igualmente, Sonia. Hoy recordamos a Alexander Gustavo Eiffel. Nació en Dijon el 15 de diciembre de 1832 y muere el 27 de diciembre de 1923 en París, Francia. Su verdadero nombre de registro al nacer fue de Alexander Bonihausen Eiffel, y que lo cambió oficialmente hasta 1880, cuando cumplió 48 años. El apellido Bonihausen provenía de su abuelo, que era originario del estado de Renania, al norte de Alemania. Gustavo Eiffel estudió en la Escuela Central de París, en la que se graduó como ingeniero en 1855. Su actividad profesional la inicia en una empresa de equipos de ferrocarriles y para 1867 funda la consultora y constructora Eiffel Péchiet y se destacó a nivel internacional en el uso de hierro por importantes construcciones como puentes, grúas, estaciones, entre otras. Una gran obra fue el diseño de la construcción de un viaducto entre Oporto y la Vía Nova de Gala en Portugal. Este viaducto de 160 metros de luz sobre el río Duero. El diseño fue basado en el método de fuerzas, que en su tiempo era una técnica nueva para el diseño de estructuras. Y esta técnica fue diseñada por John Clark Maxwell en 1846. Este puente se le llamó el María Pía Saboya. Lo construyó entre enero de 1876 y noviembre de 1877 y fue el primer puente ferroviario que unió las dos riberas del Duero. En el diseño participó el socio de Gustavo Eiffel, Théophile Seguin. El puente duró 114 años, ya que en 1991 se sustituyó por un nuevo puente. El de Eiffel fue una estructura de doble arco con pilares de refuerzos. Las obras de Eiffel fue muy amplia. Entre ellas están los viaductos de Caravit, La Rouge, la torre de la Exposición Universal de 1889 en París, que lleva su nombre, la Torre Eiffel, la estructura interna de la Estatua de la Libertad, que está en Nueva York, fue diseñada por él. En el mundo hay obras de todos tipos, como la estación del oeste de Budapest en Hungría, la estación de autobuses de La Paz en Bolivia, la Basílica de San Sebastián en Manila, Filipinas, la Casa de Hierro en Iquitos, Perú, la Casa de Correos en Saigón, Vietnam, y aquí en México el Palacio de Hierro de Orizaba, que fue construido en Bélgica y armada en México. El primer edificio de almacenes de México, el Palacio de Hierro, se armó en el centro de la Ciudad de México, en el cual fue consumido por un gran incendio en el año 1914. En sí, la obra de Eiffel es grande, aunque la más famosa es la Torre Eiffel. Y al hablar de las estructuras y puentes, edificios y viaductos, en estos días nos hemos enterado del colapso de un puente y viaducto en Génova, Italia, el puente Morandi, que también se le conocía como el viaducto de Polcevera, y que fue diseñado por el ingeniero civil italiano Riccardo Morandi, y que se terminó el año de 1968. Inicialmente, las autoridades locales señalaban que la lluvia en forma de una fuerte tormenta era la responsable. Mas, sin embargo, el día 14, el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, informó que se trabajaba en la teoría del fracaso estructural. Dentro de la ingeniería estructural y de materiales, sabemos que los elementos constructivos y componentes de los materiales utilizados tienen lo que se le llama vida útil y que estos pierden sus propiedades por efectos químicos y físicos. Técnicamente, la estructura presenta fallas, fatigas, deformaciones y colapsos. En este puente se deberá de supervisar, mantener y realizar la bitácora, analizar el ciclo de vida útil y el fin del servicio de las estructuras. Cada estructura envejece, ya que el acero se puede corroer, el concreto agrietar y meteorizarse, ya sea por la dilatación volumétrica y contracciones. ¿Y qué decir de los materiales de baja calidad que por fallas en el diseño estructural se utilizan? El uso de cargas vivas, las aerodinámicas o el uso no considerado del incremento de cargas con el tiempo y, en fin, una serie de factores que se deben de analizar.
Y recordando a Alexander Gustavo Eiffel, su puente María Pía Saboya, o viaducto sobre el río Duero entre Porto y Vilanova de Gala, en Portugal, usando el método de fuerzas, fue más de 114 años hasta que se eliminó por un nuevo diseño. Hoy la historia nos muestra que los herederos de los grandes ingenieros de la Roma antigua siguen en pie grandes estructuras en el viejo mundo, como el caso del acueducto de Segovia en España o la infinidad de estructuras que nos muestran cómo se construía. El caso del puente Morandi, que por falta de mantenimiento a los 50 años de construido, ha colapsado. Aquí en México nos tenemos que preguntar cuántos puentes, edificios o presas tendrán más de 50 años sin mantenimiento, cuántas estructuras serán ya fatigadas y en peligro, cuántas llegarán al final de su vida de diseño. Urge saber sobre estos temas, cómo se encuentran y cuáles son los riesgos que podemos presentar en un futuro. Y hasta aquí mi comentario esta semana. Doctor, bueno, pues sin duda una de las áreas más importantes de la creatividad del hombre y que, pues así como usted nos lo relata, representan un desafío para atender las necesidades en muchos sentidos de movilidad, pues también de estructuras, una parte que tiene también que ver con lo estético, pero pues también los riesgos y lo que puede significar un error humano en estos grandes proyectos. Claro, o sea, aquí es muy importante, Sonia, definir perfectamente un método de mantenimiento, o sea, todo un programa de mantenimiento, no más hacerlo. Aquí en México nos hemos dado cuenta de infinidad de puentes que se han caído, inclusive unos antes de estrenarse se han colapsado. Y si hablamos de nuestra República Mexicana, los 2 millones de kilómetros cuadrados que tenemos aproximadamente de territorio, pues tenemos todos los climas, tenemos climas fríos, cálidos. Aquí, a diferencia de Europa, aquí las dilataciones volumétricas de los materiales sufren más y las contracciones, porque en el día tenemos temperaturas de 40 grados y en la noche baja a 14, entonces tenemos una variación bastante grande. También tenemos erosión en las costas, o sea, tenemos vientos fuertes en el istmo, etcétera, y cada una de las estructuras a veces se hace con un solo método. Y la gran pregunta, ¿hace cuánto no se le da mantenimiento a las presas del país? Más de 50 años tenemos desde 1800, estamos hablando del siglo XIX, del siglo XX, que están las estructuras y su vida útil o de diseño ya fue rebasada. Y no nomás las presas, también tenemos puentes, tenemos construcciones. Un ejemplo muy sencillo que se difundió aquí fue el ejemplo de la Minerva, en la cual cuando se hizo un análisis interno pues estaba toda corroída. Y pues es un monumento pues que tiene es representativo de la ciudad, pero ¿qué pasaría si tuviera cargas o que tuviera vibraciones armónicas, etcétera? Entonces sí es muy importante el tomar en consideración lo que pasó en Génova, pues para empezar a analizar qué es lo que está pasando y cómo se encuentra. Debe de haber una información directa a la población sobre las condiciones de las estructuras. Claro, que prácticamente supongo, doctor, el nivel de vigilancia y seguimiento que debe haber con estas estructuras tendría que ser similar al que se utiliza en su construcción, ¿no? Claro, o sea, desde que tú vas a construir tienes que hacer una bitácora de construcción. ¿Qué materiales utilizas? O sea, un ejemplo, si vas a trabajar con varillas, pues se está trabajando a un esfuerzo que se llama de tensión. El concreto trabaja con presión, o sea, cada material tiene condiciones diferentes, pero lo que es el calibre, la calidad del acero, porque el fierro, cuando lo pasas a la ceradora, pues le das una cantidad de carbón, y esa cantidad de carbón te le da una cierta resistencia, pues hay muchos tipos de carbón, de acuerdo a los códigos, pues una X, 2X, hasta 5X puede tener. Entonces, si tú utilizas materiales de baja calidad en un material que va a estar expuesto en una estructura y falla, pues automáticamente ya tienes un error desde el tipo constructivo. Lo mismo las mezclas cuando utilizas concreto, o sea, la cantidad de grava, la cantidad de arena, la cantidad de cemento, y lo vemos en los pavimentos. En los pavimentos de la ciudad, pues la durabilidad es mínima. ¿Por qué? Porque muchas veces no se revisa la bitácora, y la bitácora constructiva y luego la bitácora de servicio y mantenimiento también tiene que estar. Hay calderas, por decir algo.
en las cuales tienes que escribir una bitácora y vas viendo cuál es el desgaste, cuál es la corrosión o cuál es la incrustación que tienen las tuberías, ya sea pelotubular o cuadtubular, y vas haciendo el diseño para evitar una explosión de esta caldera. Y lo mismo se hace con un edificio, o sea, tenemos que darle un mantenimiento continuo. Claro, y bueno, lo hemos visto, por ejemplo, cuando hubo señalamientos acerca de lo que estaba sucediendo con el puente vehicular de Periférico y López Mateos, que tuvo que finalmente, pues sí, llevar un refuerzo importante, edificios abandonados como el que está ahí muy cerca, aledaño al Parque Agua Azul, que pues tiene este problema también con su estructura, el edificio que compró el gobierno del estado ahí en La Paz y 16 de septiembre, y que ahorita se está haciendo una importante inversión justamente para reforzarlo. El edificio que compró el Congreso del Estado ahí en Avenida Juárez y la calle Corona, que también está subutilizado justamente porque no era en estructura lo que se requería. Y bueno, la lista puede ir creciendo al omitir este pequeño detalle de revisar las estructuras, ¿no? Claro, el que señalas del Agua Azul, pues hay que recordarnos que se hizo en pensiones del Estado. Y ese edificio, pues a la hora de que ves tú los materiales que tenía, pues no eran los adecuados. Eso lo vemos a veces cuando ya la estructura falló. Un ejemplo de los sismos, se ve que muchos edificios que se han colapsado, pues te das cuenta que no eran ni la varilla que tenían que tener, ni el cemento, o sea, eran materiales de nada calidad, y algunos otros sí por falta de mantenimiento. Ahora, cuando se hace un edificio, pues hacen el edificio, pero a veces no saben ni para qué. Puede ser para oficinas, o puede ser para industria, o puede ser o sea, hacen el edificio, y luego se renta y lo que entre. Y eso no es correcto. O sea, desde un simple local tiene que tener condiciones para qué se está construyendo, o sea, para qué se está diseñando. Y aquí en México como que al parecer no funciona. Hay que acordarnos del viaducto también, que tuvo problemas el gobierno federal, que hasta la fecha no lo han podido reparar por un mal diseño constructivo, desde la cimentación, desde la compactación, el tipo de suelo, la mecánica de suelo, la selección de materiales que se van a diseñar, y luego posteriormente el mantenimiento. Una trave que cayó también aquí en la Calzada Independencia, Hidalgo, cuando se hizo la Plaza Tapatía. O sea, miles de ejemplos tenemos, ¿verdad? Entonces es conveniente hacer un buen diseño y, lo más importante, todo un programa de mantenimiento y la vida útil. En Estados Unidos y en muchos países lo que hacen con estructuras, las colapsan, o sea, por medio de explosivos, para volver a construir uno nuevo. No lo están reparando, porque aquí se utiliza la pintura y el cemento y lo vas dándole otra manita de gato para que quede, según eso, otra vez funcional. Y eso, pues es un alto riesgo. O estructuras muy vistosas como la de la Secretaría de Educación ahí en la zona de la Normal, ¿no? Claro, o sea que inclusive está fallada, tiene una inclinación, y que después la reforzaron, pero ahí fue un problema de mecánica de suelos y de diseño. También tenemos que considerar lo que vienen siendo los efectos medioambientales, lo que es el viento, la lluvia, etcétera, que son elementos que vamos a tener expuestos a las estructuras. Y esto, si tienes un ejemplo, si sellas mal lo que viene siendo la parte superior llamada azotea, pues tenemos lo que tenemos en la vía judicial, que llueve más adentro que afuera, y claro, como eso hemos visto muchas cosas, ¿verdad? Claro. Y eso afecta a la estructura metálica que tengan o los elementos de construcción. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor. Un tema muy interesante, sobre todo ahora con este proyecto de redensificar nuestra ciudad hacia arriba. Muchísimas gracias, buen día. Que tengan buen día igualmente. Gracias, el doctor Antonio Gómez Reina. Nosotros hacemos una pausa, regresamos, tenemos más información. Regresamos con Señal Informativa Emisión Matutina. Esta es una tribuna como pocas. Desde aquí se analiza lo